R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Basada en Romanos 12, es una emisora virtual con contenido cristiano que busca llevar una voz que procure la edificación de los oyentes en su relación con Dios. R12 Radio te invita al conversatorio con el teólogo Gabriel Ballerini desde Argentina. En esta oportunidad estaremos conversando sobre el aborto legal, su influencia social y el cristianismo. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Es tiempo de iniciar nuestro conversatorio de hoy. Estaremos compartiendo un tema de mucha relevancia para nuestra fe cristiana. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenidos. Bueno, muy buenas noches a toda nuestra audiencia que nos acompaña en nuestra noche de hoy. Gracias por conectarse con nosotras para el conversatorio que traemos en esta noche. Gracias a todos los que nos acompañan en las diferentes latitudes de Hispanoamérica y para quienes se van a conectar en diferido, bienvenidos a R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Hoy traemos un tema que puede llegar a ser muy polémico, de hecho lo ha sido por muchísimos años, pero es un tema muy importante para la vida como ciudadanos de este planeta y sobre todo para nosotros que hacemos parte o somos miembros de alguna familia. Hoy tenemos un invitado súper especial, es el pastor Gabriel Ballerini, pastor argentino, con el cual vamos a tratar un tema muy profundo acerca de el aborto legal, su influencia social y el cristianismo. Entonces, bueno, ese va a ser nuestro tema de hoy. Nuestro propósito es que ustedes puedan conocer un poco más acerca de todo este tema, desde dónde viene y hacia dónde va. Porque estamos en un mundo que está cambiando muy rápido, más rápido de lo que usted y yo nos imaginamos. Muchas gracias por conectarse y por favor, denle like y compártalo para que mucha más gente conozca de este programa. Marcela, te doy la palabra. Así es, Elaine, muy buenas noches para todos, es un gusto saludarles y realmente, como bien dice Elaine, es un tema que es muy pertinente y es un tema del que nosotros como cristianos debemos estar completamente empapados y debemos estar preparados justamente para abordarlo porque prácticamente ya está en nuestra actualidad y le está llegando a nuestras familias, a nuestros niños. Es para mí un privilegio entonces presentarles al pastor Gabriel Ballerini, conservador, incansable activista pro vida y antagonista del progresocialismo. El pastor también es presidente de la coalición política NOS de la ciudad de Buenos Aires, especializado con una maestría en ética biomédica cursada en el Instituto de Bioética de la Facultad de Ciencias Médicas de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Además de esto, es licenciado y profesor de nivel medio y superior en teología, graduado en el Seminario Internacional Teológico Bautista de Buenos Aires. Les cuento que se ha desempeñado como director de Educación Cristiana de la Confederación Evangélica Bautista y como director de Bioética de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina. Muy importante y muy relevante contar con su presencia durante la noche de hoy. Durante el 2018, el pastor Gabriel Ballerini fue invitado para exponer en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación en el debate que se presentó contra el proyecto de ley para despenalizar y legalizar el aborto en Argentina. Ahorita vamos a hablar un poquito de cómo está la situación allá y cómo está también la situación en Latinoamérica. El pastor es uno de los referentes argentinos más reconocidos en la defensa de la vida, la familia y la conservación de los buenos valores, tanto así que es frecuente invitado a participar en diversos foros como tenaz defensor de la vida. Sus concurridas conferencias nacionales e internacionales están ayudando no solo a crear conciencia sobre la batalla cultural, espiritual, ideológica y política que se vive en todo el continente, sino también a desenmascarar la ideología de género y combatir el progrefascismo abortista. Disculpen.
Es miembro de la Junta Directiva de la Confederación Evangélica Bautista Argentina y junto con su esposa Cecilia han desarrollado la docencia y el ministerio pastoral por más de 20 años. Tienen dos hermosos hijos, Luciana y Mateo, y reitero, es un gran privilegio tenerlo con nosotros para abordar este importante tema. Pastor Valerini, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Marcela, Elaine, Claudia, muchas gracias por recibirme, por poder comentar, charlar hoy, poder conversar hoy acerca de estos temas tan relevantes, ¿no?, para los tiempos que vivimos, así que muchas gracias por la invitación. No, yo hice algo por aquí y se me fue la pantalla, pero ustedes están, ¿verdad? Eh, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí, aquí estamos y estamos. te vemos y te escuchamos. Sí, bueno, bienvenido, pastor. Para los que se conectan en esta noche, quería decirles que esta noche hemos tenido un momento de algo de tensión. Porque se han presentado algunos imprevistos, pero aquí estamos, como dice Joana, con todo el corazón dispuestos para traer lo mejor en esta noche y bueno, con un tema súper especial. Y vamos a entrar en materia, pastor, le vamos a decir pastor, en esta noche, porque pues sus alumnos le van a decir profesor y bueno, muchas de las otras personas, pero queríamos preguntarle cuánto hace que usted está militando, digamos, en este tema de Provida. Bueno, en realidad mi militancia tiene que ver con saco cálculo, unos 35 años más o menos, y si no un poco más. Todo empezó estando yo en el secundario, década del 80, donde las niñas que están ahí ni habían nacido. Década del 80, estando en el secundario, viene un equipo médico a proyectar una película para cuarto año y quinto año en el secundario, una película vieja, blanco y negro, El grito silencioso, del doctor Bernard Nathanson. En aquella época fue un gran abortista, uno de los abortistas más conocidos en los Estados Unidos, que tuvo una conversión. En ese momento, no existe el aborto seguro. No existe el aborto seguro. El lesbofeminismo abortista va a querer vender a la hora de promocionar el aborto. Para que no haya aborto en la clandestinidad, lo van a querer legalizar para que sea seguro y se haga dentro de los hospitales públicos. No existe el aborto seguro, siempre hay riesgo. Entonces, en esa vieja película, frente a un aborto con instrumental, frente a un aborto quirúrgico, se le ocurre al doctor Nathanson meter un monitoreo, poder hacer una ecografía para evitar lesiones en la madre, y lo está filmando. Y entonces, en el momento en que entra el instrumental, uno puede ver cómo se retrotrae al fondo del saco del útero el embrión, un embrión ya pasado el primer trimestre, y cuando se acerca el instrumental es como que abre la boca queriendo expresar un grito, y justo el monitor toma la carita, la expresión del bebé, y como queriendo dar un grito silencioso, de ahí del tipo, el nombre de la película. El impacto de este médico fue tal que hubo toda una conversión. Ahí se convirtió uno de los grandes pro vida que ha tenido Estados Unidos, ¿no? Un gran influencer, digamos, en la cultura de la vida después, ¿no? Yo vi esa película y me marcó. Y a partir de ahí empecé a tener distintas acciones, distintas etapas en el activismo pro vida. Bueno, hasta que después terminé haciendo en la universidad una carrera que tiene que ver con este sentido, que es bioética,
y que va a ser la rama de la filosofía, la ética, digamos, que va a reflexionar en todos los temas que tienen que ver con la vida y va a juzgar, digamos, justipreciar los actos médicos, qué es lícito, qué no es lícito, qué es moralmente aceptable en la práctica médica, a hacer sobre la vida humana, ¿no? Entonces, más o menos mi militancia tiene más de 30 años. Cuando este tema, 2017-2018, se pone en la agenda pública en la República Argentina, bueno, me convocan de Asiera, de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas, para, digamos, liderar ahí lo que fue la batalla ese año contra la despenalización del aborto, y todos los documentos de todas las iglesias evangélicas que adherían a la defensa de la vida, bueno, soy el autor de eso, y hemos presentado nuestros informes en el Congreso. En esa batalla, en ese debate por la despenalización. Así que hay una larga historia de militancia ahí, sí. Bueno, esta pregunta es porque queremos que la gente sepa que tenemos al frente una persona que conoce y que tiene esos ingredientes legales, esos ingredientes científicos, médicos, éticos y teológicos. O sea, es una persona que puede aportarnos mucho en esta noche en cuanto al tema. Entonces, ahora sí va mi primera pregunta como tal. El aborto legal, o sea, nuestro nombre es aborto legal porque digamos que hasta hace un tiempo el aborto legal no era un tema tan común, por así decirlo, a partir, creo yo, que fue de la cumbre de Nairobi, donde se comprometen todos los 170 países que asisten allí con esta Agenda 2030, donde la despenalización del aborto es uno de los puntos, y es donde ellos se comprometen a impulsar, digamos, esa agenda muy fuerte en todos los países. Pero yo recuerdo que en mi tiempo, o sea, el aborto era un tabú. Era un tabú. Hoy en día podemos ver, sobre todo en Argentina, y creo que usted es el propio para estar aquí por todo el medio que le rodea, en Argentina podemos ver un boom sobre este tema. Entonces, la pregunta es, aborto legal. ¿Qué es esto de aborto legal y cuál ha sido esa influencia social que nos está marcando este aborto legal? Bueno, hasta hace unos años atrás la mayoría de los países en Latinoamérica han sido bastante conservadores, digamos, en cuanto a todos estos temas. Sobre todo en los últimos años se le ha declarado la guerra a la vida, a la familia, a la iglesia y a todo estilo de vida que desee vivir en democracia y con la libertad de poder conservar los valores que hasta ahora dentro de la tradición judeo-cristiana, no estoy hablando de religión, estoy hablando de tradición judeo-cristiana, hemos conservado. En este caso, la libertad, la familia, entendida la familia, unión, hombre, mujer, matrimonio natural, ¿quién le declara la guerra a la vida, a la familia, o a esa parte de la sociedad que quiere conservar los valores tradicionales? O las leyes constitutivas de todos nuestros países en Latinoamérica son leyes que de alguna manera han sido conservadoras de la vida desde la concepción. Bueno, las izquierdas, el lesbofeminismo abortista, la comunidad LGTBI, todo este progresismo cultural metido transversalmente en casi la mayoría de todos los partidos políticos en todos los países, están metidos en las universidades, en los medios de comunicación, están haciendo realmente una verdadera revolución cultural. Las izquierdas, ya sabemos, no están tan interesadas en esa revolución socioeconómica del siglo pasado, sino que ahora es ganar la épica en la cultura. Entonces, ¿de dónde viene esta idea de aborto? De la política. La despenalización del aborto son intentos no solo culturales, sino
políticos, la promoción de nuevos modelos de familia, son temas que vienen de la política. La educación, ese feminismo radical, ¿no? Es decir, la promoción de un Estado no conservador, laico, sin valores cristianos, son la esencia de este progresismo que está presente en muchos de nuestros países. Ahora, nosotros desde el punto de vista cristiano sabemos que nuestra batalla es espiritual, dice el apóstol Pablo, no tenemos lucha contra las personas, contra sangre y carne, sino contra entidades espirituales que realmente quieren nuestro mal, ¿no? La batalla es cultural, la batalla es ideológica, pero el tema del aborto, aparte de ser un tema legal, aparte de ser un tema moral, filosófico, jurídico, biológico, es un tema eminentemente político. Hay una guerra política en todos nuestros países donde se libra esta batalla, donde generalmente terminan en el Congreso, y ahí en esa discusión, en los congresos, van a determinar si va a ser legal o no. Nosotros en Argentina tuvimos un fuerte debate sostenido por años, con muchas movilizaciones, con mucho activismo. Entonces, a ver, hoy hay un intento en varios de nuestros países en América Latina de despenalizar el aborto. Despenalizarlo no significa hacerlo legal, son dos estatus distintos, ¿no? A ver, en muchos de esos países el aborto es ilegal, pero no hay condena penal para quienes lo practiquen, ¿se entiende? Es decir, sigue manteniéndose el estatus de ilegal, pero no punible. Es decir, no hay ninguna mujer que vaya presa y ningún médico que vaya preso por haber realizado un aborto. No hay punibilidad. No hay condena penal para los que lo practiquen, pero digamos, sigue estando tipificado a veces en los códigos penales. Pero otorgarle al aborto el rango de práctica legal implicaría como consecuencia el reconocimiento de que se trata de un derecho de la mujer. Si es reconocido como un derecho de la mujer, entonces el Estado, por lo menos en nuestro país, en la mayoría de los países que tienen sustento socialista, digamos, estaría reconocido no solo a reconocerlo como un derecho de la mujer, sino estaría obligado el Estado a subsidiarlo. Eso implica llevar la práctica a la salud pública. Eso implica que parte de la práctica médica en los hospitales estatales estaría contemplada la práctica abortiva. Por el contrario, en los casos de despenalización, lo que sucede es que el Estado no protege la vida no nacida, no hay sanciones penales sobre las personas que realizan el aborto, pero bueno, digamos, el aborto no sería costeado con fondos públicos, ¿no? La mayoría de estos grupos lo que van a luchar y van a intentar es hacerlo legal. Pastor, yo tengo una pregunta allí, Sí, y claro. es, bueno, sabemos que aquí hay un gran perdedor y es la vida que está en proceso de gestación, ¿cierto? Y aquí, aunque nos pintan de que es un procedimiento que es seguro, pues sabemos que no lo es. Hay una vida que se pierde y otra que se arriesga también, que es la de la madre. Aunque nos dicen que es un derecho, sabemos que hay una parte que nunca da su voto para eso. Entonces, yo quisiera preguntarle, entendiendo quiénes son los grandes perdedores de este marco, esta situación, ¿quiénes son esos ganadores que están detrás de todo esto, aparte del tema político? Porque pues sabemos que el negocio del aborto es un negocio, ¿cierto? Hay más parenthood a nivel mundial que puntos de McDonald's. Entonces, eso nos tiene que llevar a analizar pues que detrás de todo esto hay unos intereses económicos también. ¿Quiénes están detrás de esos intereses y cómo de alguna manera estos organismos han estado generando presión para que, a pesar de que países como Argentina hace unos años estuvieron en esa lucha de no aceptarlo como algo legal, pues que la lucha se perdiera? Entonces quisiera escucharlo usted desde su propia experiencia.
Sí, precisamente, a ver, son varias cosas, Elaine, ahí son varios temas, ¿no? Eh, Nadie gana con el aborto, absolutamente nadie gana con el aborto. El primero que pierde es el hijo. A ver, cuando una mujer queda embarazada, no queda embarazada de otra cosa que no sea un hijo, digamos. A ver, hay todo un movimiento que trata de negar el estatus ontológico del embrión. Se quiere cosificar la vida del embrión. Se niega la realidad biológica contundente de que hay una vida humana allí. Es decir, eso es innegable. Cuando una mujer queda embarazada no tiene una lechuga fermentada, digamos, no está hinchada. Lo que tiene adentro es un hijo, en sus distintos niveles, digamos, de desarrollo, pero dentro hay un hijo, hay vida humana. Este, estaba en la televisión, en un debate, ahora me acuerdo, me viene. Entonces, le estoy contando esto así a una periodista abortista, ¿no? En medio de un debate. Entonces, digo, a ver, la mujer embarazada adentro tiene vida humana. Me dice, no, 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 tiene vida. Le digo, no, tiene vida humana. No, 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 hay vida, me dice. Le digo, no, Luciana se llama, le digo, hay vida humana. Le digo, a ver, desde el momento constitutivo, desde el primer momento, la vida que está dentro es humana. A ver, si un perro se junta con una perra, hay vida perruna, digamos. Si un hombre, un humano, se junta con una humana, no puede haber otra clase de vida que no sea humana. No hay vida extraterrestre, no hay vida de otra especie, la vida es humana. Es decir, son grupos que intentan negar la realidad. La vida es humana. Entonces, el primero que pierde ahí es la vida del hijo. En segundo lugar, la mujer no gana nada. El aborto no resuelve ningún tema, ninguna problemática. El aborto lo único que agrega es una carga muy difícil de sobrellevar aún para la mujer. Y aún el que pierde es el Estado. Y establecer el aborto y hacer legal el aborto es realmente una gran pérdida del Estado de poder brindar soluciones en serio a problemáticas como pueden ser el embarazo no deseado. Y en vez de estar trabajando en alternativas y en políticas del Estado que puedan contener a la mujer, que puedan ayudar a la mujer en situación de vulnerabilidad, que puedan acompañar a esa mujer que está decidiendo qué hacer con su embarazo. Muchas de esas mujeres sufren violencia, muchas de esas mujeres quedan solas, muchas de esas mujeres están abandonadas. En vez de tener un Estado presente para acompañar a la mujer en situación de vulnerabilidad, la única respuesta del Estado en estos casos es plantear una ley de aborto. Eso es el fracaso del Estado. Sí, el que pierde es el Estado, ¿no? Con el aborto todos pierden, ¿no? Y por supuesto, hoy en ciencias políticas, un poco respondiendo, Elaine, a tu última pregunta, en ciencias políticas ya no se habla tanto de partidos de izquierda, de derecha, esto que el otro, porque a veces son contenidos que hoy se están hablando quizás de proyectos de país que son soberanistas o globalistas. Es decir, gobiernos que van a llevar adelante un plan de acción, digamos, respetando su soberanía cultural, su soberanía como país, o si van a Patriotas. exactamente, o si van a responder a intereses globalistas, a leyes que no se sabe ni quiénes son, de dónde emergen y de dónde, y responden a intereses que no tienen nada que ver con las políticas nacionales. La mayoría de nuestros países tienen mucho territorio tan poco poblados. Y por ejemplo, en el caso de Argentina hemos tenido los últimos ministros de salud absolutamente abortistas, tanto de un espacio político como del otro, que usan políticas neomalthusianas, es decir, hay un control de natalidad muy, muy claro. ¿Qué nos dicen las políticas malthusianas? Que sobran personas en el planeta y que de alguna manera los países no desarrollados
se multiplican mucho más que la población, los índices de natalidad en los países desarrollados. Y que los países, como en el caso nuestro, en Latinoamérica, son países, digamos, productores de alimentos. En el caso de Argentina, la reserva de agua más importante del planeta. Entonces, a ver, hay que reducir la población. Con países que no producen, con países que multiplican pobres. Por cada familia pobre que tiene 6 hijos, en los países del primer mundo tienen 1 o 2 hijos. Entonces hay que reducir la población de alguna manera, metiendo leyes que tienen que ver con la promoción del género, con la devaluación de la maternidad, con la legalización del aborto. Son todas políticas que apuntan a la reducción de la población, por lo menos a que no se multiplique. Entonces responden a intereses internacionales, grandes organizaciones que vienen financiando con millones de dólares las campañas políticas de aquellos partidos políticos que les importa un bledo, que les importa nada la batalla cultural, digamos. Aquellos partidos políticos que no tienen patriotismo, que no tienen, digamos, un ADN nacionalista, soberanista. Al contrario, responden a una agenda globalista. Entonces, hay mucho dinero detrás que están financiando ese tipo de perspectivas. Por eso se está legalizando. Porque, a ver, en nuestro activismo, la gente que venía, las grandes, en el año 2018, la unión de las iglesias evangélicas, así era, marchamos hacia el obelisco que está en la ciudad de Buenos Aires, 600, 700 mil personas, decían los medios, que nos habíamos concentrado ahí con un lema: con aborto no te voto. Un lema absolutamente, no decir viva la vida, no, con aborto no te voto. Ese mensaje lo escucharon los senadores, y en el año 2018 el Congreso votó en favor de la vida y en contra del aborto. 700.000 personas clamando por la vida. Cuando el año pasado fueron las elecciones en Argentina, aún muchos cristianos se olvidaron de la marcha del año anterior, votaron a gobiernos absolutamente abortistas, y a fin del año pasado el aborto terminó siendo legal penosamente en nuestro país. Pero hubo y hay una gran militancia provida, y los políticos y el Congreso votó a favor de la vida, a pesar de que la mayoría de los argentinos estaban defendiendo la vida desde la concepción. Eso nos indica que responden absolutamente a intereses que están por fuera de los intereses nacionales. Responden a intereses de una agenda global y de organismos internacionales, precisamente. No sé si te respondí, Elaine. Sí, señor. Bueno, Marcelita tiene allí su pregunta. Tengo una pregunta mientras Marcela está allí. Tengo varias preguntas, de hecho, que han hecho ya las personas por acá que están conectadas. Dice Juliana Oliveros, pregunta: Pastor, si la respuesta es Cristo ante cualquier situación que haga que las mujeres duden de esa vida, ¿cuáles son esos movimientos, cuáles son esas voces o qué se está haciendo más que decir si no se penaliza o no? ¿Qué estamos haciendo como cristianos para ayudar a esas mujeres a decidir, a dejar todo en las manos de Dios? Bueno, a ver, aún como cristianos, yo creo que la iglesia tiene un rol fundamental y una oportunidad maravillosa hoy para defender los valores del Evangelio. Y no solo defenderlo desde el punto de vista argumentativo, sino hacer muchas acciones concretas en favor de una mujer en situación de vulnerabilidad, o por lo menos de un embarazo no deseado. Yo creo que hoy la iglesia tiene una oportunidad fantástica de precisamente ser sal, ser luz, ser baluarte de la verdad, defender la verdad. Dios es un Dios de vida, no de muerte.
Todas las páginas de la Biblia defienden la vida desde la concepción. La vida intrauterina es un bien de inapreciable valor en las páginas de las Escrituras y hay sobrada cantidad de versículos bíblicos para fundamentar esto. Ahora, la Iglesia no debe solamente argumentar con la Biblia. Qué interesante que en este tiempo haya cristianos formados, capacitados, no solo en dar respuesta bíblica. A ver, si uno da respuesta bíblica para alguien que es creyente, fantástico, gloria a Dios y está todo bien. Pero si del otro lado tengo una jovencita no creyente, enseguida me va a decir, mirá, la Biblia es un libro bárbaro para vos, no para mí. Ese versículo será fantástico para vos. Y la conversación se acaba en 2 minutos. Entonces, necesitamos hacer dialogar a la Biblia con argumentos biológicos, genéticos, antropológicos, filosóficos, jurídicos. A ver, cuando hay colisión de derechos, la mujer dice, es mi derecho, es mi cuerpo. Es el derecho sobre mi cuerpo, está realzando la autonomía, ¿no? Hay colisión de derechos porque por un lado está el derecho que se arroga la mujer sobre su cuerpo, que no es su cuerpo, porque, a ver, la mujer tiene derecho sobre su cuerpo, puede hacer lo que quiera, cortarse el pelo, las uñas sobre su cuerpo, puede hacer lo que quiera. Una mano, un dedo. Exacto, pero digamos con el cuerpo de su hijo, ya no. Entonces, hay una limitante ahí que se trata del derecho del hijo concebido por nacer. ¿Qué hace el derecho frente a esto? Bueno, hay una colisión, entonces, ¿qué derecho es superior? El derecho a la vida es superior a cualquier otro derecho, un derecho fundamental. Entonces, no existe el derecho a matar, el derecho por excelencia es el derecho a vivir. Entonces, en cada tópico creo que la Iglesia debe analizar todas estas temáticas y no solo dar respuesta desde el punto de vista bíblico, sino poder entrar en diálogo con la sociedad, dando argumentos sólidos con otras temáticas. Pero no solo la respuesta es desde lo argumental. Miren, acá en Argentina, unos pastores del sur han iniciado una... A ver, es cuestión de organizarse, porque todos estos recursos ya los tiene la Iglesia de Colombia. Unos pastores acá que se movilizaron con contactos, una red de contactos, y lograron hacer una base de datos con todas las fundaciones, ONG, asociaciones civiles que están adosadas a los ministerios de las iglesias. Es decir, todas las iglesias brindan algún tipo de servicio en cada ciudad, en Cúcuta, en Cali, en Bogotá, en Neiva, digamos, en cada departamento, cada ciudad, hay cosas que ya se están haciendo. Hay que conocerlas y a veces las ignoramos. Este matrimonio lo que hizo fue hacer una gran base de datos y formó un 0800, una línea telefónica, 0800 Vida, para que cualquier mujer, cualquier jovencita pueda llamar gratuitamente a ese 0800 las 24 horas. Hay una guardia ahí, está organizado en todo el país con servicio voluntario, esto no sale plata, digamos, hay un voluntariado, es cuestión de organizarse. Todas las denominaciones, bautistas, pentecostales, todas las iglesias, aún parroquias católicas tienen su ONG, y cuando alguien llama de una ciudad, lo refieren a esa jovencita a el centro más próximo a su domicilio, y ahí le dan contención, ahí le dan un acompañamiento en ese, es muy lindo el trabajo este, ¿no? Es decir, se la acompaña a lo largo de todo su embarazo. En la mayoría de los casos, la mamá termina optando por la mejor respuesta, que es apuntar a la maternidad. Pero aún en aquellos casos donde no quieren tenerlo, se la acompaña dándole el soporte necesario en todo embarazo para posicionarlo en lista de adopción, ¿sí? Entonces, siempre en favor de la vida de la madre, en defensa de la mujer y también del hijo. Hay mucho por hacer, ¿no? Y esas son acciones muy lindas cuando, digamos, hay un acompañamiento y acciones concretas
sobre las mujeres en vulnerabilidad. Muy bien, muy importante ese acompañamiento y creo que es parte de la respuesta a la siguiente pregunta que le voy a hacer, Pastor. Y es que parte del debate o por lo que el tema del aborto fue tabú durante mucho tiempo es por esas razones extremas, digámoslo de alguna manera, de esos escenarios extremos en los que nos han vendido que el aborto sería justificable. De hecho, en Colombia es permitido por 3 razones. En caso de una violación, en caso de que la vida de la madre esté en riesgo o represente un alto riesgo. Y me recuerdas, Claudia, ¿cuál es la otra? La malformación del feto. La malformación del feto. Entonces, pero bueno, vamos al tema de la violación, básicamente, que es la bandera que tienen las feministas para decir por qué si alguien abusó de mí o por qué yo no puedo tener ese derecho de abortar cuando alguien me cometió violencia. Y forma parte de, como le digo, estas situaciones extremas que de alguna manera incluso muchas personas cristianas pudieran pensar como justificativa de un aborto. Entonces en este caso sí. Creo que esa es la respuesta, pero de todas maneras le pregunto, ¿existen casos en los que el aborto es justificado o se puede justificar? El aborto implica la acción intencional premeditada de matar a un hijo. Independientemente del marco y el contexto donde se dé, el aborto implica una acción intencional y premeditada de matar al hijo. Hay muchas maneras de matarlo, depende del estadio gestacional, puede ser con aborto químico, apelando a drogas, mifepristona, misoprostol en el primer trimestre, distintas técnicas que se usan en el segundo y tercer trimestre. Sea la forma que se elija para matar al hijo, en todas va a sufrir. En todas va a sufrir. Matar al hijo es un acto vil. La violencia sobre la mujer es un hecho dramático. La violencia sobre la mujer es un hecho absolutamente dramático y repudiable, absolutamente doloroso. Pero la violencia sobre el hijo es un acto de extrema violencia también. ¿Me explico? La muerte del hijo no garantiza la sanidad emocional, afectiva, mental y física de la mujer que ha sido violentada, aún sexualmente. Si el aborto garantizara la sanidad del trauma que padeció la mujer, pero indudablemente no es así. Al contrario, lo que suele agregar es más carga y más pesar, porque acá hay una realidad: cuando una mujer queda embarazada, ya es madre. La decisión que va a tomar es si va a ser madre de un chiquito vivo o madre de un chiquito fallecido. Pero madre ya es. Entonces, son decisiones de lo más difícil. Nunca moralmente está justificada digamos, el asesinato de una vida humana. Nunca, en ningún caso. Digamos. Hay una vida y hay una acción intencional para matarlo. Esto no está justificado éticamente de ninguna manera, en ninguna circunstancia. Por aquí hay algo importante y es malformación fetal, pero cuando sea incompatible con la vida. ¿Sí? Ahora voy a las malformaciones, ahora voy allí. Okay. Quiero quedarme con una cosa que tiene que ver con las violaciones, que es una bandera que levanta el lesbofeminismo abortista. Uh-huh. Generalmente estos colectivos que hablan mucho de la violación garantizan la impunidad de los violadores, porque juntamente con la ley de aborto
ningún proyecto de ley de aborto dice que la mujer tiene que hacer una denuncia de violación, efectivizar la violencia, es decir, la mayoría de las legisladoras feministas que votan por el aborto votan contra el Registro Nacional de Violación, porque dice que se está estigmatizando al violador, están en contra de propuestas legales que hagan un registro nacional de violadores. De modo que las leyes de aborto, como están siendo presentadas, porque un país copia al otro, digamos, no son más o menos la misma base argumental, los proyectos legales enfatizan el aborto por violación, pero no dicen nada de la respuesta del Estado contra el violador. Y acá hay un tema: el violador goza de impunidad, no hay ningún tipo de medida que se tome por esa mujer violada, y la pena de muerte no es sobre el delincuente o sobre el violento, la pena de muerte se decreta con una ley de aborto sobre el inocente, ¿no? Yo creo que hay que repensar, cuando un Estado legaliza el aborto, está de alguna manera legalizando la pena de muerte en un inocente, ¿sí? Entonces, ¿sobre quién el Estado va a determinar la pena de muerte? Sobre un inocente que no fue juzgado, y va a garantizar la impunidad de aquel que realmente ejerció violencia sobre la mujer. Estos son temas que tienen que llevar a la reflexión, sobre todo a los legisladores. Y hablando del caso de la malformación, el debate acá es fuerte, es un tema netamente moral. Cuando se habla de inviabilidad posparto, casos muy extremos, la decisión es muy personal. Por ejemplo, casos de anencefalia. Ejemplo, que el chiquito nace con una malformación en la que hay un cráneo vacío, no hay cerebro. Entonces, mientras son dependientes del cordón umbilical, en el momento del parto esos chiquitos duran horas o minutos, y no pueden, es un producto incompatible con la vida, ¿se entiende? En esos casos de diagnóstico previo, hay toda una valoración también sobre el diagnóstico prenatal. En estos casos, hay mamás que deciden acompañar naturalmente este proceso y poder disfrutar su embarazo. No deja de ser un hijo por tener esta enfermedad, y acompañan, digamos, su embarazo, y llegado el momento, naturalmente hacen el duelo que tienen que hacer y se despiden del chiquito, porque esa enfermedad es incompatible con la vida. De modo que hay distintas respuestas frente a esto, pero otra vez, la acción intencional de ponerle fin a una vida y moralmente es un acto ilícito. Ajá. Yo quería decir algo, pastor, y es que nosotros hemos escuchado ahora todas unas postulaciones de la gente que es pro aborto, de todas estas organizaciones feministas y de todas lo que este lobby pro aborto. Pero si bien es cierto que se basan o que de pronto quieren justificar este hecho por el sufrimiento de la mujer y porque quieren reivindicar el sufrimiento de la mujer, también es cierto que esto no empezó de esta manera. Como estábamos hablando, esto hace parte de todo un conjunto de propuestas para quitar o para detener o para tener un control de la natalidad, para detener la sobrepoblación. Y en esto hay eugenistas, en esto hay toda una serie de fuerzas que se están uniendo aquí para evitar que otras personas
para evitar que haya esta sobrepoblación. En este contexto hay una pregunta que tiene el señor William Robles. Dice: en las últimas semanas el país de España aprobó la eutanasia. ¿Qué relación moral y teológica podría existir entre la eutanasia y el aborto? Absolutamente. Haceme acordar después, Claudia, que quiero retomar, vos dijiste el sufrimiento de la mujer. Ok. ¿Qué sufrimiento de la mujer? Cuando estaba viendo los postulados de la cumbre de Nairobi, donde se hacen como unas resoluciones, como lo que ellos quieren hacer de ahí en adelante a partir de esta reunión, dice que la mujer, ya es momento que la mujer deje de sufrir como el ser pisoteada, el no poder decidir sobre su vida, el que no tenga derecho a elegir sobre su cuerpo, y en eso basan, digamos, estos son unos postulados del aborto. Claro, la mujer decide absolutamente sobre su cuerpo, y hay que recordar que el embarazo no es una enfermedad. El embarazo no duele, digamos, no hay sufrimiento allí, en el sentido de que la gestación no es una enfermedad, al contrario, es algo buscado generalmente por la mujer. Entonces, si debiera, por la mujer y por el hombre, digamos, si hay que tomar medidas previas, uno puede tomar medidas anteriores a la concepción, y ahí hay mucho por trabajar, ¿no? Sería interesante pensar esto y no apelar a la muerte como la única propuesta de un Estado para terminar con la vida, ¿no? Volviendo un poco al punto del señor William, él básicamente ponía el foco. Él decía sobre la eutanasia, que recién fue aprobada ahorita en España. Yo tengo un dicho, y es que entre el aborto, el lobby LGTBI, el coronavirus, las vacunas y la eutanasia, no nos queda mucho por vivir. El combo completo. Sí, pero entonces él dice, ¿qué relación hay moral, sí, claro, y teológica entre la eutanasia y el aborto? Para entenderlo fácilmente, a ver, básicamente en todos los países se viene dando un fenómeno donde hay países partidos al medio, culturalmente, un sector de la población que quiere conservar los valores tradicionales de ese país: el respeto a la vida, el respeto a la familia, la libertad, el derecho a la propiedad privada, los valores que surgen de la tradición judío-cristiana, que generalmente son valores que se han transformado en derechos constitucionales en cada uno de los países que han sido fundados en la cultura cristiana, toda América Latina, básicamente. Por otro lado, hay un sector progresista que dice: no, todos esos valores están caducos. El progresismo cultural niega la realidad natural, tiene una plataforma existencialista, no realista, tiene una ética relativa, no hay una ética objetiva, no hay un concepto de moral, no hay valores absolutos. Cualquier definición de valor absoluto es absolutamente repudiado por el sector progresista. Entonces, esta confrontación, que es cultural, entre progresistas y conservadores, se dan en la mayoría de todos los países, y se dan en temas que son reiterativos, en temas que tienen que ver con la bioética. En el inicio de la vida, el aborto; en el final de la vida, la eutanasia. Todas, digamos, temas que la educación, una educación con adoctrinamiento en género, una educación libre, digamos, que forme valores, y la confrontación se da en todos los temas. Ahora, la eutanasia, por supuesto, tiene el mismo principio, que es contrario a la vida, ¿no?
es otro gran tópico y tiene mucha relación en cuanto al ideario de la agenda globalista. Por supuesto, persigue los mismos fines utilitaristas, pero la eutanasia responde al mismo principio, se pone por arriba el principio de autonomía, yo decido, violentando aún el don, la gracia de la vida, ¿no? de la vida natural, y es un gran tema que, bueno, viene en escala. Logrado el aborto, es decir, lograda la muerte legal de los hijos, vamos por la muerte legal del adulto mayor. Bueno, yo tengo dos preguntas importantes. Una que la hace el hermano Gildardo López. Aquí dice, Pastor, ¿cree usted que la iglesia es responsable por no discipular en las naciones? Hemos dejado esta responsabilidad al gobierno y a grupos que no tienen el temor de Dios ni conocen al dador de la vida. Totalmente. La verdad es que vivimos tiempos complicados, tiempos de confrontación. Mucho del avance de estos grupos tienen que ver con un letargo espiritual o por lo menos una inacción de la iglesia en el rol de ser de iglesia. Cuando Jesús decía que somos la luz del mundo, la sal de la tierra, sal en el sentido de preservar, de evitar la putrefacción, ¿no? Es decir, la sal era la forma de ser conservadora de los alimentos. Entonces, si hay corrupción, si hay putrefacción, uno se pregunta ¿dónde está la función de sal por parte de la iglesia? Claro, uno entiende que la sal es efectiva cuando sale del salero. Y la verdad, tenemos que mirar hacia adentro. Hemos estado por décadas entretenidos en unos cultos maravillosos, con reuniones de niños, de mujeres, de hombres, con encuentros de poder, de unción, de dones, de algo maravilloso, pero no hemos afectado en nada a la cultura, no hemos afectado en nada al mundo que nos rodea. Y creo que ahí está la cosa. En este tiempo no hay tiempo para un liderazgo tibio. No podemos más hacernos los distraídos y que las cosas pasen a nuestro alrededor sin que una iglesia se levante, se ponga en pie y realmente sea una antorcha que alumbre en la sociedad donde el Señor la puso. Entonces, en este tiempo como nunca, necesitamos de una militancia cristiana, y cuando hablo de militancia lo hablo en el más claro concepto bíblico. La Biblia habla muchísimo de militancia, ¿no? Segunda de Corintios 10:4 dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le dice, Timoteo, te encargo que milites la buena milicia. Es decir, si hay milicias buenas es porque también hay milicias malas, ¿no? La milicia abortista, la milicia LGTBI, hay milicias malas, pero hay una militancia que en este tiempo es demandada como una acción de la iglesia para poder realmente estar impactando con los valores, impactando a la sociedad con la verdad de Dios. Ajá, Pastor. Aquí hay personas que han dado algunas preguntas, pero varias de ellas ya las ha respondido usted. Y también dice, bueno, ¿cómo poder entonces prevenir un aborto? No es regalándoles condones en los colegios, porque pues digamos que nosotros le apuntamos es a que las personas se guarden hasta el momento en que quieran tener un hijo y como pareja miran cómo es toda esta parte de su planificación familiar, que eso también es otro tema, pero digamos que no es lo que nosotros estamos aquí hablando. Quisiera, para ir concluyendo y concretando, ¿cuáles son esos postulados
¿Y qué tendría usted para decirle? Digamos que usted está en plena acción de su activismo pro vida y viene una persona pro aborto. ¿Cuáles son esos postulados pro abortos y cómo en pequeñas frases, usted podría decir, mira, el aborto no es legal por esto, el aborto no es constitucional por esto, o sea, cuáles serían esos postulados, Argumentos. sí, esos postulados que tienen los proabortistas y cuáles serían sus argumentos para decir esto no es así. Como cierre es una pregunta enorme para una respuesta que va a llevar más de una frase. Eh, a ver, yo tengo un librito, una síntesis publicado y se los voy a pasar, que lo hice más que nada pensando en jóvenes y dando respuesta biológica, respuesta genética, respuesta jurídica, respuesta filosófica. Eh, Sencillamente, no es un derecho porque no existe en el mundo un derecho a matar. El derecho por excelencia es el derecho a la vida. La mayoría de los países en el continente, eh, el derecho a la vida desde la concepción es un derecho constitucional, así lo fue en Argentina, ¿verdad? Y proponer una ley de aborto es vulnerar aún la letra de la Constitución y aún la letra de pactos internacionales, tratados internacionales que tienen rango constitucional, y esto es importante. En segundo lugar, cuando dice no hay vida ahí, o no hay vida humana. A ver, desde el momento de la concepción biológicamente yo tengo una entidad biológica genómicamente autónoma, es decir, ese ADN es totalmente diferenciado del ADN de los padres. Entonces, ahí yo tengo vida humana, porque hay un ADN humano, con un ADN totalmente distinto del padre y la madre. Es decir, hay otra vida humana que se va a desarrollar en forma autónoma. De lo único que toma de la madre es el soporte vital, alimento y oxígeno, pero digamos, el proyecto de desarrollo lo tiene ese mismo ADN, ¿no? Se va a desarrollar sola por sí. Entonces, estoy hablando de un organismo biológico humano que es indudable, es innegable, no puedo cosificarlo, no puedo negarle la entidad humana. Por otro, los que filosóficamente dicen, ok, está bien, es vida humana, pero no es persona humana. Bueno, filosóficamente esto es un disparate, porque, a ver, si no es persona en el momento constitutivo del inicio de la vida, ¿cuándo se transforma en persona? Es la pregunta, digamos, ¿no? ¿Cuándo se hace persona? Y la verdad es que no hay salto cualitativo biológicamente en la instancia intrauterina y posparto. Es decir, nada cambia, simplemente su lugar de, sale del cuerpo de la mujer, pero no hay ningún tipo de cambio absoluto constitutivamente. Entonces, a ver, persona es persona humana desde el momento de su llamado a la vida. No hay, no hay gradualismo, no es que no es y después va a ser, no hay gradualismo. Es decir, lo que se va a desarrollar gradualmente es su cuerpo, pero no lo que es, ¿sí? No hay graduación allí, ontológica. Entonces, por el aspecto donde se lo mire, estamos en presencia de la vida de un hijo donde no se puede negar su entidad, ¿sí? Son muchos los argumentos de este colectivo en intentar negar, falseando cifras, manipulando el lenguaje, cosificando la vida del embrión, intentando instalar en los medios una idea absolutamente alienada de la realidad, pero sabemos que la vida es digamos, el primer derecho que un Estado
tiene que defender, porque si un país no defiende la vida, no hay futuro para ese país. Así que adelante con esa militancia. Amén, amén, pastor. La última pregunta tiene que ver, bueno, y nosotros como cristianos es, como usted había dicho, alzar la voz, aparte de alzar la voz, porque hay una militancia por el otro lado, hay una militancia mala, bueno, hacer parte del equipo y del Señor en esta parte. Y hace una semana escuchaba un mensaje del pastor Adrian Rogers y él hablaba acerca del aborto y él decía sobre el Salmo 139, él decía, no se puede, no podemos pensar en que allí no hay una vida que el Señor no quiere, porque en el libro de los Salmos dice, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, eso es un acto del Señor. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, aunque en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ninguna de ellas. Creo que este salmo ubica muy bien la vida en las manos del Señor, el derecho de Dios sobre la vida de cada ser humano, el hecho de ser dueño por ser nuestro creador y cómo nosotros a través de todo esto estamos usurpando ese derecho que le corresponde es a nuestro Dios que nos formó. Entonces, creo que esto es algo muy importante que tengamos en cuenta. Como decía el hermano Gildardo, necesitamos también, no solamente desde el discipulado, sino desde la charla con nuestros hijos en la casa, no solamente el trabajo de la iglesia, sino el trabajo de nosotros como cristianos, el poder hacer nuestra parte. Nosotras aquí estamos a través de este medio haciendo una parte de poder generar una conciencia, porque tristemente encontramos en nuestras iglesias y nuestros hijos, algunos de nuestros hijos a favor del aborto, por todas las razones que se quiera. Yo recuerdo que el solo hecho de que dijera la ley, no, si es que si te violan, pues sí, tienes derecho a abortar. Eso fue algo con lo que nosotros crecimos y fuimos asimilando como de una manera muy natural y muy normal. A través de las series de televisión, a través de muchas de estas influencias que nos están llevando para aceptar esto como si fuera algo normal, es necesario entonces volver a la palabra y decir, mire, no, el Señor formó desde el embrión, desde aquellos que muchos dicen no es vida, no es persona, sí es vida. Sí es vida. Pastor, unas últimas palabras para nosotros que estamos aquí escuchándole, para toda la audiencia, de parte suya. No, les felicito por el programa, celebro que estén tocando estos temas y que fundamentalmente recordar simplemente como Iglesia Bautista, también yo como pastor bautista, no es un mensaje solo para los bautistas, sino para toda la iglesia en sí, pero digo, me gusta mucho y siempre lo recuerdo que puedo, una frase muy conocida de un pastor bautista muy influyente y que ha militado, ha tenido una militancia tremenda por los derechos civiles en los Estados Unidos. Estoy hablando del doctor Martin Luther King. Él decía, no me preocupa tanto la violencia y la corrupción de la gente mala. Lo que más me preocupa es el silencio y la indiferencia de los buenos. Hay un llamado de Dios hoy a la iglesia a comprometerse, a militar, a defender los valores que tenemos que defender en este tiempo. No podemos quedarnos callados. El llamado de Dios en este tiempo es a defender los valores del Evangelio, a defender la vida, a defender la familia. Hay un propósito para cada uno.
creo que hay una oportunidad maravillosa de la iglesia en este tiempo de ser esa sal que preserve la tierra, esa luz que el mundo necesita porque sigue viviendo en oscuridad. Así que nada, un llamado a la militancia, un llamado a la acción, un llamado a defender los valores que como cristianos tenemos que defender. Tengo un dato por aquí, dice Pastor. Esto fue un dato estadístico entre el primer trimestre del 2020 y estamos en el 2021, pero estábamos muy preocupados por todos los muertos por coronavirus y en aquel entonces, en esos 3 primeros meses, habían 21,297 muertos por coronavirus, pero había 9,913,702 muertos por aborto. Abortos, que como dice el doctor César Vidal, es de las masacres más grandes que nosotros podemos encontrar, así que es un tema que en realidad debe preocuparnos en este tiempo. Bueno, Marcelita. Muy bien, entonces un agradecimiento muy especial para usted, pastor. Le damos gracias a Dios por su vida, por su llamado, por su ministerio, por a usted por dejarse usar en manos de Dios con toda esta inspiración, no solamente para la iglesia bautista, como lo decía, sino para toda la iglesia en general, para que volvamos a las Escrituras y definitivamente estemos preparados para abordar estos temas relevantes y dar esa buena batalla para la que estamos llamados a dar. Muchas gracias, Marcela. Gracias a Dios por su vida y gracias por disponer este tiempo para nosotros. Muchas gracias. Gracias, Marcela, Claudia, Elaine. Muchas gracias por esta charla. Ha sido un gusto para mí. Cariños y mis saludos a toda Colombia a levantar la bandera de la vida. Así es, y bueno, yo quiero también darle las gracias a toda nuestra audiencia en la noche de hoy, a quienes nos van a ver en diferido. Gracias por permitirse este espacio con nosotros, gracias porque la idea no es solamente que nos quedemos escuchando, hemos hablado también de actuar, de no quedarnos callados, de ser luz y sal, luz en medio de las tinieblas. Estamos en unos tiempos bastante complejos, unos tiempos donde el reinado de las tinieblas quiere establecerse, pero sabemos que el reinado de nuestro Señor, de nuestro Dios creador, es mucho más poderoso, pero debemos de ser esos instrumentos útiles en las manos de Dios. Entonces el llamado es a no quedarnos callados y hacer lo que nos corresponde como hijos de Dios. Por favor, dele like y comparta este mensaje en sus redes sociales. Síganos por favor en nuestro canal de YouTube, de Facebook y de Instagram. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en la transmisión del conversatorio de hoy. Gracias por compartir con nosotros nuestro conversatorio de hoy. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.